Hola, ¿cómo están nuevamente? En este videito vamos a abordar la plantilla relacionada con la liquidación de vacaciones. Así como en otros videos fuimos estableciendo cómo se liquida cada uno de los conceptos que integran un recibo de sueldo, en este caso tocaremos el tema vacaciones. La primera pregunta que usualmente tenemos que responder en la práctica, sea de nuestra parte misma al momento de enfrentar la liquidación de un recibo, como si también un trabajador se acerca y nos pregunta, o un empleador también tiene duda y nos pregunta. Esa primera pregunta que tenemos que dejar un poco aclarada es cuántos días de vacaciones le corresponden a un trabajador. Y en ese caso siempre la variable a tener en cuenta tiene que ver siempre con la antigüedad en el empleo. El marco de todas estas plantillas es la Ley de Contrato de Trabajo. En este caso, estos son los intervalos de días de vacaciones que otorga la ley en función de la antigüedad del trabajador, estableciendo, por ejemplo, hasta 5 años 14 días corridos, de 5 a 10 años 21 días corridos, de 10 a 20 años 28 y más de 20 35 días corridos. Vale la aclaración de que la Ley de Contrato de Trabajo establece mínimos que deben ser cumplidos en cuanto a las condiciones laborales. Después, como siempre uno recomienda, al momento de efectuar una liquidación siempre hay que tener como marco esta ley y a su vez abordar el convenio colectivo propio en el que esté incluido ese empleado, porque puede tener condiciones que mejoran aún más lo que la Ley de Contrato de Trabajo establece. En muchos casos inclusive en lugar de días corridos se otorgan días hábiles e inclusive mayor cantidad por cada rango de antigüedad. Entonces, esta es la primera variable a contestar. ¿Cuánto tiene de antigüedad en el empleo el trabajador? Y vale esta aclaración también que la antigüedad se mide al 31 de diciembre del año al que corresponden las vacaciones. Es decir, ahí se marca un tope, un corte, independientemente del momento en el que el trabajador se vaya de vacaciones. En el caso que el trabajador haya ingresado en el empleo en ese año, o sea, el primer año, también se genera mucho la duda porque muchas veces se dice, no, hace poquito que entró, no le corresponden vacaciones. Bueno, ojo con el poquito, porque si ese poquito equivale a más de la mitad de los días hábiles del año, al trabajador sí le corresponderán vacaciones y será un día por cada 20 días de trabajo. En esta plantilla vemos algunos aspectos puntuales que hay que respetar. Primero, lo que tiene que ver con la época de otorgamiento. Las vacaciones deben otorgarse, según la ley, del 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente, es decir, al que corresponden esas vacaciones. A su vez comienzan un día lunes y si este fuera feriado, un día inhábil, inician el día siguiente. Otra cuestión además es que siempre se considera que es un periodo continuo o continuado de vacaciones. El fundamento de todo esto es que se trata de un descanso que la ley le otorga al trabajador, que se respete para su descanso físico y psíquico, y la idea es que estas son las mejores condiciones para que eso se lleve a cabo de manera continuada. Otra premisa es que no deben compensarse en dinero, es decir, un trabajador no podría acercarse a su empleador y alegarle que en realidad en lugar de 21 días él preferiría tomarse, por ejemplo, la mitad y que la mitad sean pagadas, como se dice habitualmente. Eso está expresamente prohibido en la ley. En cuanto a la época de otorgamiento, para dejar un poco cerrado todos los ítems que están planteados en esta diapositiva, el tema de la época de otorgamiento puede tener excepciones, así como también el periodo continuado. En los casos de trabajos estacionales se permite obviamente el otorgamiento de vacaciones en una época diferente, porque por ahí esta época planteada por la Ley de Contrato de Trabajo suele ser una época alta en emprendimientos turísticos o en algunos casos gastronómicos, y bueno, ahí hay que atender puntualmente el convenio que nuclea el trabajador a ese rubro. En cuanto al fraccionamiento, después vamos a ver que este periodo continuado puede tener una excepción en cuanto a otorgarse una parte y pasarla al periodo siguiente, al año siguiente. Lo vamos a ver un poco más adelante. La otra pregunta que después tenemos que abordar, luego de haber visto cuántos días corresponden, es qué se paga por esos días de vacaciones, cómo se retribuye la licencia por vacaciones.
Y acá tenemos que hacer también una distinción entre el tipo de remuneración o la frecuencia de la remuneración del trabajador. Si el trabajador es mensualizado, si es jornal, que cobra en función de un valor por día o por hora, o si a su vez cuenta con remuneraciones de carácter variable. Y antes de pasar puntualmente a lo que es la liquidación, siempre hay que tener en cuenta también esta premisa. La ley otorga un periodo de descanso, se espera que sea continuado para el mejor descanso físico y psíquico, y la idea es que la mejor forma, de llevar adelante el descanso es con plata en el bolsillo, es decir, las vacaciones deben ser liquidadas al inicio de ese periodo, y ahí nace un poco la figura del anticipo en carácter de vacaciones, que no suele ser ni más ni menos que parte de la retribución del mes que se adelanta para que el trabajador se la lleve en ese periodo de vacaciones. Volviendo a la liquidación, los trabajadores mensualizados, es decir, aquellos que cobran una retribución equivalente a 30 días trabajados, el valor de las vacaciones se determinará realizando el cociente entre la remuneración que percibe y el denominador o divisor de 25. Esto es algo muy conocido en la práctica, el tema del famoso divisor de 25, que da origen también a la figura del plus vacacional. Porque ¿de dónde sale esa palabrita plus? La idea es que es algo de más. ¿Por qué? Porque usualmente se considera que si yo quisiera saber a mano levantada cuánto gana un trabajador por día, tendría que hacer su remuneración dividido 30. En el caso de la liquidación de vacaciones, un día de vacaciones cotizará la remuneración dividido 25, lo que hace que el día sea más caro, entre comillas. Esa diferencia entre un día normal y un día de vacaciones es lo que se denomina plus vacacional. En el caso de los trabajadores remunerados por día o por hora, los famosos jornalizados, la idea es que hay que mirar qué le hubiera correspondido percibir al trabajador en la jornada anterior a la fecha en que comience el goce de las mismas. Si eventualmente esa jornada circunstancialmente hubiese sido inferior a la habitual, la idea es que se toma el valor de la jornada legal, lo que usualmente cobra ese trabajador. En este caso, después ese será el valor del día y se multiplicará por la cantidad de días de vacaciones del trabajador. En el caso de trabajadores que perciban ya no remuneraciones fijas como estos dos ítems que vimos, cuando se trate de remuneración variable, principales ejemplos que vemos son las comisiones o las horas extras. En este caso, justamente, hay que trazar una especie de línea, un promedio de esas remuneraciones, y acá aparecen dos opciones, en las que después será el trabajador quien decida cuál se toma como base. Una de las opciones es el promedio de los últimos 6 meses de prestación de servicios, y la otra opción es el promedio del año al que corresponden las vacaciones. Usualmente y en muchos casos, al momento de liquidar las vacaciones, es muy raro que se consulte al empleado. Esto muy pocas veces se ve en la práctica. Lo usual es que, sobre todo en contextos inflacionarios como el que vivimos en Argentina, siempre lo más beneficioso para el trabajador, y por eso casi ni se consulta, es el promedio de los últimos 6 meses, que justamente marcan un poco la pauta de algo un poco más real como para tomar como base. Aquí vemos un casito. Caso 1, un trabajador mensualizado. Como dije en otras plantillas, este es un material de un curso que venimos desarrollando hace bastante. A los efectos didácticos sirve igual, aunque van a ver que los números son muy pequeños en realidad de las remuneraciones que se pagan hoy en día. En este caso, una remuneración mensual al momento de otorgamiento de las vacaciones, siendo de 1950, y la cantidad de días de vacaciones según la antigüedad 21, hacen que este trabajador reciba en su recibo de sueldo, valga la redundancia, 1.638. Remuneración dividido 25 por los 21 días de vacaciones. Nuevamente hacemos la aclaración para enfatizar en esto. Se utiliza el divisor de 25 para calcular el valor de un día de vacaciones y después se multiplica por la cantidad de días que le correspondan al trabajador.
la plantilla siguiente, en el caso 2, aquí vemos un trabajador jornalizado. En este caso, partimos de la base como dato que la antigüedad al 31 del 12 del año al que corresponden las vacaciones es de 3 años. El valor de su hora normal y habitual es 12 y la jornada diaria normal 8 horas. Eso hace entonces que el valor de una jornada sea 8 horas por 12, 96 pesos. Este sería el valor de la jornada. En función de la antigüedad que tienes de trabajador, a él, por los rangos que vimos al principio, que establece la ley de contrato de trabajo, le corresponden 14 días de vacaciones. Está en el rango que va desde el inicio de la relación laboral hasta los 5 años. Es decir, el monto remunerativo por vacaciones será de 1.344 pesos. En este casito 3, la idea es abordar un recibo que tendrá un ítem de vacaciones que estará compuesto por remuneraciones fijas y remuneraciones variables. Es decir, no hay que soslayarlo y hay que tener en cuenta ambas. Ambas contribuyen a su manera, se podría decir, en el cálculo de las vacaciones. Acá tenemos como dato, el mes a liquidar sería abril del 2011. Vamos a marcar la foto de lo que es abril. El trabajador ingresó el 5 de agosto del 2006. Inició sus vacaciones un lunes, como corresponde, el lunes 4 del 4, perfectamente incluido en la época de otorgamiento que marca la ley. La remuneración mensual al momento de otorgamiento de las vacaciones, es decir, la más fresca, la más reciente, la que incluye eventualmente recomposiciones salariales, aumentos, etc., es de 2.700. Y acá vemos reflejado lo que tiene que ver con su remuneración variable. El promedio de las comisiones de los últimos 6 meses nos da como dato 820. El promedio de las comisiones del año 2010, 760. Y a su vez, como dato adicional, las comisiones de abril del 2011, 790. Primero, lo que analizamos es cuántos días de vacaciones le corresponden. Y acá miramos el calendario. Del 5 de agosto del 2006 al 31 de diciembre del 2010 le corresponden 4 años, 4 meses y 26 días. La cantidad de vacaciones entonces que le corresponderán serán 14. ¿Cómo remuneraremos o cómo retribuiremos esos 14 días de vacaciones? Lo que miramos acá, y como les decía antes, un poco es sacar la foto, tomar la foto de lo que es ese mes. Esa foto es la que debemos reflejar en el recibo de sueldo, en este caso de abril. Y entonces, en esa foto que vemos, si miramos las novedades, vemos que hubo 14 días de vacaciones que están comprendidos en este periodo, del 4 del 4 en adelante, un periodo continuado de tiempo, de descanso anual, y 16 días normales en los que vamos a suponer en este caso que no hubo ni feriados. Es un análisis simplificado para analizar cómo se compondría el recibo de este mes. Eso nos da los 30 días que componen el mes de abril y que deben mostrarse en ese recibo. Entonces, el cálculo de las vacaciones será la remuneración mensual dividido 25 por 14. Pero no hay que olvidarse que el trabajador también recibe remuneración variable, y dijimos que para establecer un criterio de justicia en cuanto a cuál es la base para el cálculo de las vacaciones, se opta por un promedio y por sentido común siempre será el mayor. De esos promedios, 820 es el mayor, se divide también por 25, es un promedio mensual que se divide por 25 y se multiplica por los 14 días de vacaciones. Esto en lo que refiere a vacaciones, pero dijimos en este caso vamos a agregarle un paso más y vamos a terminar de sacar la foto del mes de abril completo, no solo lo que tiene que ver con el periodo de vacaciones. Y dijimos previamente que hubo 16 días de carácter normal. Por lo tanto, ¿cómo se retribuyen, mejor dicho, esos días? La remuneración dividido 30, esto es el valor de un día normal, por 16 días de trabajo que me da este importe. Si termináramos el recibo acá, el empleado inmediatamente vendría a quejarse porque nos tocaría la puerta y nos diría: ojo, que yo también vendí y me corresponden las comisiones del mes. Entonces no hay que olvidar que en esos días de trabajo normal
que él efectuó, también percibe comisiones por ventas, por intermediación, por lo que sea, por 790 pesos. Quiere decir entonces que ahí sí terminamos de componer el total de la remuneración de este trabajador en el mes de abril. Acá dejo para finalizar un poco este tutorial, este video, ejercitación sugerida. Recomiendo un print de pantalla para que puedan copiar los datos. Obviamente en los comentarios pueden hacer consultas. Y en esta última pantalla hay algunas preguntas de evaluación muy accesibles, muy simples, pero como para analizar un poco si quedaron fijados los conceptos básicos que buscamos establecer en este tutorial. Así que bueno, les agradezco mucho